Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga en esta mañana. Queremos iniciar el culto de adoración a nuestro Padre Dios. Somos la familia Picasso, Mario y Silvia, y queremos darle la bienvenida a este culto a todos los hermanos. Vamos a tener una lectura bíblica que nos va a guiar mi esposa, que se encuentra en el Salmo 92, del 1 al 5. Sí. Vamos a dar lectura, hermanos. Dice la palabra de Dios: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Dios bendiga su palabra. Ahora vamos a tener una oración, hermanos, para pedir al Espíritu Santo que guíe este culto en esta mañana. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos permites disfrutar de este hermoso día que tú creaste, Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él, porque tú lo formaste, Señor. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre, porque tú eres Dios, Señor, y nosotros somos polvo. Pero somos personas y somos hijos tuyos por la sangre de Jesucristo, Señor. Te damos gracias por ello y queremos honrarte en esta mañana con el culto, Señor, de adoración, y queremos escuchar tu mensaje también, Señor, a través de nuestro hermano Edgar. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y encomendamos en tus manos este culto. En el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, en esta mañana también queremos felicitar a los hermanos que hayan cumplido años o que hayan tenido aniversario. No sabemos quiénes son, pero sí queremos reconocer y queremos decirle a Dios gracias Señor por los cumpleaños o por los aniversarios de esta semana. Que Dios bendiga a nuestros hermanos que hayan cumplido años o que tengan aniversario. Y ahora, hermanos, vamos a orar por el grupo de alabanza y por el predicador en esta mañana, para que Dios hable a través de él y que nos enseñe, nos dé el mensaje, no el que queremos escuchar, sino el que necesitamos escuchar. Entonces mi esposa va a orar por el grupo de alabanza y por el predicador. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos reunirnos, Señor, a través de estos medios. Señor, gracias porque nos permites un día más de vida, Señor. Rogamos que bendiga, Señor, esta mañana a nuestro predicador, Señor, de esta mañana, que tu Santo Espíritu lo guíe, Señor, y nos dé palabra, Señor, que viene de ti, Señor, que nos enseñe y nos anime, Señor. Gracias te damos, Señor, y también te rogamos por el grupo de alabanza, que tú los guíes, Señor, en este tiempo de adoración, Señor, y que ellos estén preparados, Señor, para llevarnos a nosotros también a una verdadera adoración a ti, Señor. Los encomendamos en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y ahora, hermanos, dispongámonos a unirnos en los cantos que el grupo de alabanza ha preparado en esta mañana. Cantemos en nuestra casa, con nuestra familia, para que nuestros hijos vean cómo alabamos a Dios. Entonces los invitamos a todos para que nos unamos en los cantos. único motivo para vivir
siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como
mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria sea. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. A pesar de cómo somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Por su gran amor, con brazos abiertos los recibe. A pesar de cómo somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo
recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. A pesar de cómo somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. A pesar de cómo somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora yo futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Hemos estado estudiando la carta de Santiago, que nos habla acerca de cómo la iglesia debería comportarse en tiempos complicados, especialmente, ¿no? Como los que estamos viviendo. Y cómo es bueno recordar cuáles son los lineamientos que el Señor desea para nosotros, para que podamos ser realmente esa iglesia que el Señor quiere. Y hoy vamos a ver una cualidad muy importante y una orden que debemos de tener presente siempre, una orden de parte del Señor, para que podamos ser realmente esa iglesia. Y esa orden, esa enseñanza tan importante es: sean pacientes. Lo que hoy estaremos hablando es acerca de la paciencia y de cómo el Señor nos ordena que seamos pacientes para que podamos realmente alcanzar aquello para lo cual hemos sido llamados y ser esa clase de iglesia que Él desea. Pero ¿qué le parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a reconocer esta enseñanza en esta mañana a través de este pasaje? Bendito Padre Celestial, te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a discernir esta enseñanza, que nos permitas tener el discernimiento suficiente, Padre, para que nuestro corazón y nuestra mente pueda haber ese deseo de escuchar tu palabra y de poder ser guiados a través de ella. Te lo pedimos, Padre, y si lo que tú deseas, Padre, es que podamos aprender la paciencia, ayúdanos, Señor, a ser pacientes. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén. Bien, mis hermanos, la paciencia es la clave del éxito, dicen muchos. ¿Y qué quieren decir con eso? Bueno, que básicamente con paciencia y lo que viene después de ella, que es la perseverancia, con la paciencia se pueden alcanzar y lograr todas las cosas. Con paciencia, por ejemplo, un simple chorro de agua puede en algún momento romper una gran roca. La paciencia claramente entonces nos ayuda a tener eso. El problema es que la paciencia, como dijera un personaje histórico también, la paciencia es amarga. En muchas ocasiones nos vamos a dar cuenta que aunque la paciencia es deseable, esa paciencia también es amarga. Sin embargo, sus frutos son dulces.
¿Por qué? Porque aunque en el proceso queramos dejar de lado la paciencia para poder hacer algo que puede ayudarnos mejor o creemos que nos ayuda más en ese momento, vamos a darnos cuenta que si perseveramos en la paciencia, el resultado va a ser mucho más agradable de lo que pensábamos. Bueno, el Señor conoce esas circunstancias en nuestra vida y Él sabe que en muchas ocasiones quisiéramos dejar de lado las instrucciones que Él nos da para poder hacer lo que creemos que es más conveniente. Pero Él nos ayuda y en este pasaje nos recuerda que lo mejor que podemos hacer cuando son circunstancias complicadas, difíciles, es que seamos pacientes, porque el resultado va a ser mucho mejor, va a ser mucho más agradable y nos ayudará a hacer la clase de iglesia que Él desea. Bueno, Santiago introduce este tema en este pasaje, en Santiago número 5, Santiago capítulo 5, por favor, búsquelo. Y nos vamos a dar cuenta que él introduce este pasaje a través de una situación que era común quizá en ese tiempo y tal vez es común todavía en algunas de nuestras congregaciones, por no decir en todas, de una o de otra manera. Y esa situación tenía que ver con, otra vez, porque él ya lo ha dicho en su carta, en cómo nos relacionamos con los demás. Y él nos va a llevar entonces a través de esa situación a que podamos reconocer que lo mejor es ser pacientes. Él habla primero acerca de personas que tienen muchas posesiones materiales y él hace una advertencia, guiado por el Señor, una advertencia a estas personas, a personas que confían en sus riquezas. ¿Cómo lo hace Santiago? Permítame leerle este pasaje. Capítulo 5, versículos 1 en adelante. Oigan ahora, ricos, lloren y aúllen, dice en esta versión, por las miserias que vienen sobre ustedes. Lloren y aúllen. Miren el lenguaje tan descriptivo que Santiago usa. Lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Es una realidad, vendrán. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes, clama contra ustedes. Y ese clamor, el clamor de los segadores, ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Qué nos está mostrando aquí este pasaje? Nos está hablando acerca de una circunstancia común en ese momento. Había personas, está hablando primeramente a personas que eran ricas, pero ¿qué nos está diciendo aquí? ¿Que es malo? ¿Es un pecado ser rico, tener posesiones materiales? No es eso a lo que Santiago se está refiriendo. De hecho, la prosperidad material en algún momento no es una norma, pero en algún momento podemos darnos cuenta que también es una bendición de parte del Señor. Claro, hay creyentes a quienes el Señor les da esa posibilidad y esa habilidad de poder producir incluso riqueza. No es algo malo, no es algo pecaminoso en sí mismo el tener posesiones materiales. Lo malo, y eso es a lo que Santiago está refiriéndose aquí, es el poder confiar en esas riquezas y a través de esas riquezas estar menospreciando a los demás. En este caso, personas que estaban dependiendo de sus posiciones, de sus ropas, como lo dice aquí, pero Santiago dice, esas riquezas y esas ropas en las cuales tanto ustedes se ufanaban, se han podrido y están llenas de polilla. Las polillas se las ha comido. Su oro y su plata, ¿saben qué? Se ha oxidado. ¿Por qué dice todo eso Santiago? ¿Por qué? Porque delante de la realidad que están por enfrentar, por no haber confiado en el Señor, sino en sus riquezas, todo eso será como nada. Nada de eso les servirá. En los últimos días, dice, ustedes han acumulado tesoros en lugar de estar acumulando riquezas en el cielo, como el Señor lo ha dicho en algún momento en el Evangelio. En lugar de eso. ¿Y a qué les ha llevado eso? A un menosprecio por la gente, en este caso dice sus obreros, sus jornaleros.
un menosprecio por ellos a tal grado que les han hecho trabajar y trabajar día a día en sus campos para producirles más riqueza, y ustedes no les han pagado, al menos no les han pagado lo justo, pero parece que ni siquiera lo que deberían haberles dado, lo básico. ¿Qué ha pasado? Que el clamor de esas personas, dice Santiago, ha llegado a los oídos del Señor, y el Señor es un juez justo. Como lo vamos a ver más adelante, eso tiene mucho que ver en este pasaje. Es un juez justo que ha escuchado esta injusticia y está por dar un veredicto. Por eso Santiago al principio les dice, bueno, ustedes ricos que confían en sus riquezas, lloren y aúllen, porque la realidad es que vienen miserias en comparación con la opulencia en la que ustedes han vivido. En todo sentido, vienen miserias sobre su vida. Es una realidad. Si ustedes no cambian su dependencia, si ustedes no llegan a confiar en otra cosa que no sea sus riquezas y que sea el Señor, entonces vienen miserias. Así es, así lo ha dicho y así ocurrirá. Ustedes, versículo 5 dice, que han vivido lujosamente sobre la tierra, han llevado una vida de placer desenfrenado. No es que los lujos, no es que las riquezas materiales, otra vez, no es que sean malos en sí. El problema es cómo usamos esas riquezas, y eso da evidencia de en quién estamos confiando. Han engordado sus corazones, dice, en el día de la matanza. Santiago muestra una analogía entre los animales que se engordan para un día específico, y en ese día específico precisamente se toma a lo mejor de ese ganado engordado y se les sacrifica. Entonces Santiago está diciendo aquí, ustedes lo que han hecho simplemente es colocarse en la mira para ser tomados para el día de la matanza, porque ustedes han engordado, y eso ha engordado sus corazones precisamente para ese día. Ustedes están trabajando, mejor dicho, para ser seleccionados, para ser sacrificados. Han condenado, y eso es lo que Santiago reprueba en la voz del Señor, y reprueba el evangelio en sí mismo. Han condenado y dado muerte al justo, y él no les ha hecho resistencia. Que dice aquí, está condenando algo que Santiago ha dicho a lo largo de su carta. No puede ser, no puede ocurrir eso en el pueblo de Dios, que haya menosprecio para su hermano, para su prójimo. No puede haber eso. No puede existir esa jerarquía entre el pueblo de Dios. No puede haber, y menos por el asunto de una bendición material. No puede haber eso. Eso es una grave advertencia que Santiago está haciendo aquí. Nos está llevando a que consideremos el ser pacientes para con el Señor. Y entonces lo primero que Santiago hace es mostrar una advertencia a aquellos que confían en las riquezas y oprimen a los pobres. Por cierto, esto es una advertencia directa a este grupo, pero cuando Santiago va del versículo 7 en adelante, entonces parece que se dirige ahora hacia aquellos que han sido menospreciados por este grupo primero. Usted y yo quizá en algún momento hemos sentido eso, en su trabajo, en la propia iglesia o en su familia. ¿Cuál es la manera en que debería reaccionar ante esta injusticia? Se habrá preguntado quizá usted. ¿Cómo debemos hacerlo? Bueno, Santiago nos va a mencionar qué es lo que deberíamos hacer. ¿Usted está padeciendo una injusticia? ¿Usted está en esta situación? ¿Usted es uno de esos jornaleros a quien no le han pagado lo justo? ¿Usted ha sufrido precisamente por ese menosprecio de parte de los demás, especialmente quizá en la iglesia? ¿Cómo debería reaccionar? ¿Qué debo hacer, Señor? Dime, por favor. Bueno, Santiago nos va a mencionar esto. Y recordemos, Santiago nos está llevando al asunto de ayudarnos a ser pacientes. Y entonces, a partir del versículo 7, Santiago nos muestra una exhortación a esa paciencia. ¿Qué dice Santiago? Después de que nos ha hablado acerca de todo esto y se ha dirigido a este grupo específico que está haciendo estas cosas tan atroces en la propia iglesia, con los hermanos de la propia iglesia, o a través de sus posiciones en las iglesias, él dice: por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Mire, lo que Santiago parece que está haciendo aquí, sí, es hablándole a este grupo de que no se está comportando de la forma correcta y condenando esa actitud,
Y entonces va al resto del grupo que parece que son los que están siendo afectados por ellos y dice, por tanto, hermanos, sean pacientes. ¿Por qué? Porque el día, como lo dice Santiago, el día de la matanza va a llegar. Lo que le está diciendo aquí Santiago aquí a todos es, tranquilos. El Señor está observando esto. Tranquilos. Habrá una respuesta. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Debo responder? ¿Debo tirar también el golpe? ¿Debo responder con mis palabras también, como ellos lo han hecho conmigo? Lo que Santiago está aquí diciéndonos es, sé paciente hasta la venida del Señor. Es decir, lo que tienes que hacer es no hacer nada. Lo que tienes que hacer es no hacer nada. Al menos no algo que sea para como respuesta negativa, pecaminosa con lo que están haciendo aquí. Dice Santiago, y entonces él nos muestra esta forma de ser pacientes a través de algunos ejemplos. Recordémoslo entonces cuando estemos en esas circunstancias. Dice Santiago, por tanto, hermanos, ya que llega eso y ya que va a llegar el momento indicado y que existen estas injusticias, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren, y nos muestra el primer ejemplo. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, como el labrador. Entonces nos está diciendo cómo. Entonces él es paciente hasta que recibe la lluvia temprana e incluso la tardía. Entonces también ustedes sean pacientes como él. Fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. ¿Qué nos está comentando aquí Santiago? Santiago nos lleva a un ejemplo que nos habla acerca de una realidad en la que necesariamente debe existir paciencia. Un labrador, no importa qué tan bueno, qué tan deseable sea el fruto, no puede hacer nada para, primeramente, para que ese fruto crezca más rápido. No puede hacer nada. Tiene que esperar el tiempo que debe esperar. Hay un tiempo para ello y tiene que esperar, dice el fruto precioso de la tierra. Para eso se trabaja, para poder recibir el fruto de la tierra. Pero Santiago nos lleva a que pongamos en práctica esa misma paciencia. El labrador solamente tiene que hacer su trabajo y esperar. No puede nada, absolutamente, no puede hacer nada para apresurar ese crecimiento y poder recibir antes el fruto. Tiene que esperar. Y por otro lado, él tampoco puede hacer nada, por ejemplo en este caso el asunto de la lluvia temprana y la tardía, no puede hacer nada para cambiar las condiciones climáticas. Él ha invertido mucho trabajo, mucho dinero quizá, mucho esfuerzo en plantar su campo y tiene que depender de las circunstancias. Tiene que depender de la lluvia en este caso. Y la lluvia llega y qué bueno, pero de repente se tarda. ¿Y qué puede hacer uno? ¿Uno va a destruir entonces el campo? ¿Uno va a vender mejor el campo porque entonces no funciona ese campo? No, uno tiene que esperar y cuando llega la lluvia tardía, entonces se alegra de haber sido paciente. Y así, dice Santiago, ustedes también deben ser pacientes. La paciencia es amarga, pero su fruto es agradable, es muy dulce. Y lo que dice aquí Santiago es, así como al final el labrador se alegra por haber sido pacientes, sean ustedes pacientes. Y entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Fortalezcan, dice, sus corazones. Afírmense sus corazones, que sus corazones se enfoquen en Jesucristo, porque la venida del Señor está cerca. Y Él es el que realmente va a juzgar, no nosotros. Hermanos, dice, por ejemplo, versículos 9, versículo 9. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Primero nos pone el ejemplo del labrador, luego nos dice lo que tenemos que hacer y luego dice, bueno, ¿sabes qué significa eso en la práctica? Cuando está pasando esto, estas circunstancias difíciles, no te quejes, no murmures contra otros. En todo caso, si haces eso, entonces también preocúpate porque el juez ya está a las puertas. Pero si no lo haces, si no murmuras en contra de los demás, si no te quejas en contra de los demás, entonces tranquilo, porque el que realmente va a juzgar ya está cerca. Tranquilo, habrá justicia. Simplemente
espera en el Señor, sé paciente en el Señor. No tomes la justicia en tus manos. Recuerda que el juez está cerca, el que realmente va a poner orden. También nos lleva a considerar el ejemplo de paciencia de los profetas. Versículo número 10. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Aquí es un enlace entre los profetas y del personaje que va a hablar después. Pero dice, tomen como ejemplo de paciencia. Ok, ¿cómo puedo yo ser paciente entonces? ¿Qué es lo que debo hacer en estas circunstancias? ¿Cómo debo reaccionar? Bueno, toma el ejemplo de paciencia y aflicción. Y eso es interesante. Otra vez, la paciencia es amarga. La paciencia no es fácil tener paciencia cuando estamos en situaciones tan difíciles, tan injustas quizá. Tomen como ejemplo de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. La historia del pueblo de Israel era clara. Y en algún momento el Señor se los recuerda, Pedro se los recuerda, le recuerdan básicamente esto al pueblo. A cada profeta que el Señor envió a su pueblo, todos esos profetas fueron menospreciados por parte del pueblo. Todos. El que sea que usted encuentre se va a dar cuenta que en mayor o menor medida ellos tuvieron ese menosprecio de parte del pueblo. ¿Y qué tenían que hacer ellos? ¿Dejar de hacer lo que hacían? No. Lo que ellos tenían que hacer era cumplir con lo que el Señor les había mandado. Jeremías fue uno de esos grandes profetas, héroes en el pueblo de Israel, pero cuando él llegó en el cautiverio, antes de que se llevaran al pueblo de Dios, que se los llevaran cautivos, él estuvo hablando y hablando y hablando y hablando de parte del Señor, y lo único que pasó fue que por años lo menospreciaron, lo torturaron, lo metieron a un pozo, le hicieron de todo a este profeta. ¿Y qué tuvo que hacer Jeremías? Jeremías llega un momento en el que él parece que quiere renunciar, y él se da cuenta que es imposible, que sus entrañas, él dice, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón, yo tengo que hablar lo que Dios me ha dicho. Tenía él que ser paciente, sabiendo que había alguien que estaba observando esa situación y que él juzgaría de la forma correcta. Tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia, dice Santiago, a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Seamos como ellos, dice Santiago. Y por último, él nos lleva entonces también a considerar el ejemplo de otro personaje muy conocido. Miren, dice, que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Todo el mundo dice, wow, qué personaje tan más loable. Su actitud tan más loable de haber sufrido tanto y aún así perseverar. Aún en la historia de cada nación tenemos a esa clase de personas, ¿no? Esas personas que fueron perseguidas, que fueron calumniadas porque estaban haciendo algo correcto, y aún así entonces decimos, wow, qué clase de personaje. Y dice Santiago, miren, todos tenemos por bienaventurados a aquellos que han sufrido. Qué diferencia es cuando nosotros estamos sufriendo. Aquellos sí son dignos de loor, pero cuando nosotros lo hacemos pensamos que es un menosprecio solamente, pensamos que somos indignos de algo como eso, cuando la Biblia nos llama a que si tenemos, dice Pedro, si vamos a sufrir, dice que no sea por algún pecado, por estar metiéndonos en lo ajeno, por andar robando. Si vamos a sufrir, dice que sea por Jesucristo, y entonces estaremos en la misma circunstancia. Dice Santiago, han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor. Todos conocemos el ejemplo de Job, ¿verdad? Todos conocemos quién fue este varón y lo que le ocurrió. Todos conocemos las circunstancias que atravesó, y que aún sus propios amigos, su propia esposa, parecieron haberle abandonado en el momento conflictivo. Y él tuvo que ejercitar una gran paciencia en medio de ese dolor emocional, mental y físico que llegó a padecer. Pero Santiago nos invita a que podamos observar cuál fue
¿Qué fue lo que Dios hizo después de esa paciencia? La paciencia es amarga, pero su resultado, su fruto es dulce. Y el Señor mostró ese resultado al final, en que dice Santiago, el Señor fue muy compasivo y misericordioso. El Señor sabe lo que hace. Aquí nos está llevando Santiago entonces en todo esto. Santiago nos está llevando en la primera parte, cuando hace las advertencias a los ricos que confían en sus riquezas, estás muy mal, estás confiando en lo que no deberías confiar, estás dependiendo de algo que se va a quedar aquí y que te va a condenar. Al resto nos está diciendo Santiago aquí, sé paciente, no dependas de eso, no dependas de otra cosa, depende de Dios. En medio de los conflictos y las circunstancias difíciles debes depender de Dios, quien es muy compasivo y misericordioso. El Señor no es que Él quiera que te estén aplastando, pero tienes que recordar que Él conoce todo. Él sabe por qué permite las circunstancias en nuestra vida. Podemos tener vistazos en la palabra. Por ejemplo, ahí en Romanos se nos menciona que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, cuando algo como esto viene a nuestra vida, alguna circunstancia difícil, algún menosprecio, alguna situación complicada, podemos pensar que no es porque el Señor se le escapó esa situación, porque Él no sabe qué hacer en esa situación, porque Él no tiene el poder para responder. No, es porque Él sabe por qué lo está permitiendo. Y si podemos entender ese pasaje de Romanos, al menos podemos estar claros en esto, porque eso, de una o de otra manera, me ayudará a bien. ¿Qué significa ese bien? Recordemos, el bien que la Biblia nos lleva ahí es al bien de ser más como Cristo, parecernos más al Señor, ser más como Él. Ese es nuestro objetivo, ser discípulos de Él, que hagan discípulos de Él. Y cada circunstancia tiene el potencial, cada circunstancia que llega a nuestra vida, recuérdelo, tiene el potencial para ayudarnos a ser más como Cristo, a ser más como el Señor Jesús. Y tenemos que entenderla como algo que el Señor está permitiendo para nuestro bien, para que seamos más como nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando estamos pensando en eso, ¿qué debe haber en medio? Paciencia, paciencia. No voy a rendirme, no voy a retroceder, no me voy a hacer a un lado, voy a tener paciencia y voy a esperar en aquel que realmente ve las circunstancias, en ese juez que ya está cerca. Por último, Santiago nos habla en el versículo número 12. Sobre todo dice, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí, y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Usted recuerda en otro momento, en otro espacio, en la Biblia que se nos habla acerca de ese pasaje. Bueno, allá en Mateo, en lo que conocemos como el Sermón del Monte, el Señor Jesús está poniendo como que las reglas, está mostrando una imagen general de cómo es el reino de Dios. Y cómo contrasta claramente con cualquier otra percepción, cualquier otro gobierno en la tierra, y la manera en que hacemos las cosas. Entonces Él en el Sermón del Monte va mostrando muchas áreas de la vida y va mostrando el contraste. Nosotros lo hacemos así, pero en el reino de Dios es así, dice Jesús. Entonces llega un momento en el cual Él habla de esta sección y Él dice ahí Mateo 5, 33 al 37. Además han oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Lo que está diciendo es, no vas a jurar y luego no cumplirlo. No, si tú juras al Señor, entonces cumple lo que has prometido. Tiene sentido, ¿verdad? Bueno, pero el Señor Jesús dice, pero yo les digo, está diciendo, no es de esa manera. Ustedes quieren verlo de esa manera, pero en el reino de Dios es así. No juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, no es tuyo. No tienes derecho a jurar por algo como eso, dice. Ni por la tierra, no es tuya. Al contrario, es el estrado de los pies del Señor. Ni por Jerusalén, porque tampoco es tuya.
es la ciudad del gran rey, la ciudad de la profecía, la ciudad amada del Señor. Ni por tu cabeza jurarás. Qué interesante, ni siquiera a nosotros, por algo nuestro o que nos pertenece, podemos jurar. Interesante en este tiempo en el cual se habla mucho acerca de la pertenencia de nuestro cuerpo, nuestros miembros o los bebés que están en el vientre de una madre. Y vamos a pensar, bueno, es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiero porque es mi cuerpo. Y sin embargo el Señor claramente aquí nos dice, ni siquiera por tu cabeza, que tu cabeza es más importante. Por haber dicho la mano, el pie, pero está diciendo la cabeza porque se supone que es lo más importante en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo. Ni siquiera por tu cabeza. ¿Por qué? Porque tú ni siquiera puedes hacer blanco o negro un solo cabello. No te pertenece ni tienes potestad sobre tu cuerpo por ti mismo. No lo tienes. Es imposible entonces que hagas eso. Pero sea su hablar sí. Si es un sí, entonces que sea un sí. Y si es un no, que sea un no, dice. Porque lo que es más de esto, de mal procede. El Señor Jesús entonces estaba hablando acerca del contraste que debería haber para mostrarnos una cosa. Ninguno de nosotros puede asegurar nada, ni puede tomar como propio algo que está a nuestro alrededor o de nuestro propio cuerpo, porque no nos pertenece. No, eso es una arrogancia que no queda en los hijos de Dios. Bueno, Santiago retoma esa parte y simplemente está llevándonos a entender que no hay nada por lo cual podríamos hacer eso, porque nada es nuestro, no tenemos el control de nada de eso. Santiago entonces nos está llevando a que mejor dependamos del Señor, quien sí es el dueño de todo y quien es el soberano sobre todo. Santiago nos está diciendo, ten paciencia, deja de hacer lo que tú quieres y confía en el Señor, espera en el Señor, no en ti, no en tus propias fuerzas. Tiene mucho sentido cuando lo vemos a la luz de lo que el Señor nos quiere mostrar en su Evangelio. El Señor Jesús en algún momento dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí, deja de hacer lo que tú quieres hacer. Confía en mí, ten paciencia en mí, lleven mi yugo sobre ustedes, dice, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjense que él le está diciendo no vas a tener ningún yugo. El yugo era esa pesada madera que ponían a dos animales para que pudieran arar, para que pudieran estar juntos y pudieran arar. El Señor Jesús está diciendo, hay un yugo que es demasiado pesado y es el que este mundo te pone y el que tú mismo te pones. Lo que yo te ofrezco es otro yugo. No está diciendo que no vas a tener ningún yugo. Él va a estar al lado de ti, pero Él dice, te va a colocar un yugo que no va a ser pesado. Es fácil comparado con el resto. Oh sí, va a ser amargo, pero su fruto va a ser dulce. Ten paciencia. Mi yugo es fácil y es ligera en mi carga. Así que Santiago, si podemos resumir todo esto en algunas frases, Santiago nos está animando a confiar en el Señor en medio de cualquier circunstancia. En esta circunstancia, lo que estamos viviendo ahora, tenga paciencia. Tenga paciencia. Atrévase a comprobar que el resultado de la paciencia es bueno. Pero usted no podrá comprobarlo a menos que se decida hoy a tener paciencia en el Señor. Número 2. Santiago nos lleva a reconocer que Dios tiene el control, no nosotros ni los demás. Es la mejor manera en que podemos vivir. Si cuando pensemos que nosotros tenemos el control, entonces nos vamos a cargar con todo lo que podemos y queremos hacer. Pero cuando nos damos cuenta que no dependen las circunstancias de nosotros, entonces descansamos. Entonces vemos que el yugo del Señor es ligero, que su carga es ligera. Entonces podemos confiar en Él, porque Él es el único que puede resolverlo. Está bien, en tus manos lo dejamos, Señor. Y número 3, Santiago nos lleva a ver esta enseñanza como una oportunidad para madurar en nuestra fe, dependiendo cada vez más del Señor. Madurar en nuestra fe. Cuando vengan las circunstancias difíciles, porque seguramente vendrá alguna más, entonces lo que recordaremos es, yo debo esperar, yo debo tener paciencia en el Señor. Y eso fortalece nuestra fe. Eso afirma nuestros corazones, como Santiago lo dice aquí. Esto nos fortalece
delante de cualquier circunstancia, porque ahora dependemos de Él. Y si hay algo que arreglar, si hay alguna injusticia que arreglar, lo único que podemos recordar es, bueno, el juez está cerca. Él se encargará. Yo me dedicaré a hacer lo que Él me pide y puedo descansar en Él, puedo cumplir con lo que Él me pide sin ningún estorbo, porque todo el resto Él se encargará. Por último, déjenme de favor leerle esto. Que la paciencia es indispensable, como lo vimos, ¿no? Pero qué difícil es ejercitarla. Bueno, déjenme recordarle lo que Santiago mismo nos ha dicho en el capítulo número 1. Dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cómo puedo tener esa clase de paciencia? Quiero tenerla. ¿Cómo le hago, Señor? Dice Santiago: pídesela a Dios. Pídele a Dios la sabiduría para poder discernir todo y entonces tener paciencia, esperar en el Señor. Pídesela al Señor. Es bien difícil, es bien complicado, pero todos tenemos que atravesar por esas diversas pruebas que Santiago nos dice. Que mejor entonces que nos decidamos hoy a atravesarlas en la sabiduría del Señor, que es la única que nos puede dar la paciencia que necesitamos para ello. Descanse en el Señor, confíe en Él, tenga paciencia, no tome la justicia en sus manos, haga lo que el Señor le pide y Él le respaldará, Él le responderá. Bendito Padre Celestial, en tus manos dejamos todas nuestras circunstancias. Tú conoces, Señor, aquello que aqueja nuestro corazón, aquellas circunstancias en nuestras familias, o quizá en los trabajos, quizá en la propia iglesia, Padre. Pero queremos rogarte, Señor, ayúdanos primero a depender no de cualquiera de nuestras habilidades o posesiones, sino de ti completamente, Padre. Ayúdanos a reconocerlo, si lo malo que hemos hecho, si es que hemos actuado de esa forma, Padre. Ayúdanos, Señor, también a confiar en ti, que no podamos tomar en nuestras manos la justicia, que lo podamos dejar en tus manos, que podamos descansar en ti, Padre, sabiendo que tú estás observando, que tú eres el juez justo que está observando todo y que dará la respuesta correcta. Que nuestras manos estén limpias al presentarnos delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu soberanía. Eres tú quien tiene el control y lo mejor es tener paciencia, ser pacientes hasta tu venida. Esperar en ti, Señor, sabiendo que eres tú quien pagará todo lo que hayamos hecho y todo lo malo también será juzgado de la forma correcta. Te lo rogamos, ayúdanos y que en medio de cualquier circunstancia podamos dar evidencia, Padre, de quiénes somos en ti, a través de esa paciencia que tú y que solamente tú puedes darnos. En el nombre de Jesucristo oramos, Padre. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a tener esa clase de paciencia que pueda dar gloria a su nombre en cada momento. Bendiciones, hermanos. Le damos gracias a Dios por el mensaje que en esta mañana el hermano Edgar trajo de parte de Dios. Bendecimos a nuestro Padre Celestial y también le enviamos bendiciones al hermano Edgar y a su familia por este mensaje que nos trajo. Y así bien, hermanos, queremos invitarlos para que hoy en la tarde, a las 7 de la tarde, nos unamos nuevamente y tengamos nuestro culto vespertino en esta tarde. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te agradecemos que nos hayas permitido estar en este culto de adoración a ti, Señor, de alabanza, Señor. Limpia nuestros corazones, limpia nuestra vida, Señor, para que reconozcamos, Padre, que solamente tú eres Dios, que en ti está la vida y la muerte, Señor. Gracias porque nos permites tener vida eterna a todos y cada uno de nosotros. Rogamos, Padre, que nos guíe siempre, que mantengamos esto en nuestra mente y en nuestro corazón siempre, que lo recordemos, que no olvidemos de quiénes somos hijos, para que seamos dignamente llamados cristianos. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la tarde.